John Kenny Ledesma, ajayamauta e investigador en temas nucleares. Tema: energía nuclear, aspectos científicos e implicaciones socioambientales. Bien, buenas tardes a todos los presentes, a los hermanos de panelistas también. Lo que vamos a intentar mostrar de manera rápida es una explicación del proyecto nuclear de este gobierno. Cuando hablamos de energía nuclear, tenemos que entender que estamos hablando de energía que procede del átomo mismo. ¿Y qué es el átomo? Es un conglomerado que consta de dos partes, un núcleo y una corteza. En el núcleo tenemos protones y neutrones, y en la corteza están girando los electrones. Cuando hablamos de energía nuclear, estamos hablando de algo que pasa en este átomo, lo desestabiliza, y producto de esta desestabilización se produce energía. Siguiente. Este es un ejemplo de vamos a tocar primero términos generales para poder entender la conferencia más adelante. Este es un término técnico también, es isótopos, significa átomos de una misma familia. Significa átomos que son lo mismo, pero que varían en el número de neutrones. Quiere decir que varían en el número de masa. Van a variar solamente a nivel del núcleo, no a nivel de las órbitas electrónicas. Este es un ejemplo simple, el hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más simple de la naturaleza, solo consta de un protón y un electrón, no tiene neutrones. Pero cuando va adquiriendo neutrones, se vuelve otra cosa, se vuelve isótopo. Es también hidrógeno, pero es un hidrógeno diferente. Aquí tenemos el deuterio cuando ha adquirido un neutrón, y cuando adquiere dos neutrones se vuelve en tritio. Esto significa que se vuelve en un elemento radioactivo. Vamos a ver ya las definiciones de radioactividad y todo eso. Siguiente. Básicamente tenemos dos tipos de reacciones nucleares en la actualidad. La reacción de fusión nuclear, que significa unir dos átomos, volverlo en uno más grande, y esto libera un montón de energía. Pero esta energía de fusión nuclear no se la investiga a nivel de cualquier país. En la actualidad está en experimentación. El primer reactor de fusión nuclear se lo está efectuando en Europa. Obviamente están participando numerosos países de las grandes potencias. Pero esta es una energía que no libera radiactividad. Esa es su ventaja, pero no por eso deja de ser peligrosa. Para obtener energía de fusión, o sea, unir, ¿no?, átomos, se necesita un reactor que caliente los átomos a más de 150 millones de grados centígrados. Por lo tanto, una explosión de un reactor de fusión nuclear prácticamente sería como un pequeño sol explotando en el planeta Tierra, bajo esa temperatura. La otra reacción es la de fisión nuclear. De esta vamos a hablar nosotros en la conferencia, porque esto está muy lejos todavía de nuestra tecnología y muy lejos de la tecnología de muchos países en el mundo. Esto nos interesa porque esto es lo que va a ocurrir en Bolivia. La energía de fisión nuclear significa partir el átomo, y a partir de partir el átomo vamos a generar elementos radioactivos y energía radioactiva. Siguiente. Este es el único ejemplo que tenemos en cuanto a energía de fusión nuclear. Lo que les hablaba que hay que calentar mucho es la bomba H. Es una energía incontrolable. Todavía no se puede controlar. Se está haciendo los experimentos. Se supone que el primer reactor de fusión nuclear va a estar en operaciones el 2018. Pero este es un ejemplo de la liberación. Es mucho más poderosa que la bomba atómica normal de fisión,
Obviamente, la única ventaja, por así decir, entre comillas, es de que no se genera radioactividad. Siguiente. 1 kilogramo de fusión nuclear equivale más o menos a 10 millones de kilogramos de combustible fósil. Una batería de estas computadoras portátiles, una batería más un poco de agua, abastecería de energía por 30 años a una familia europea. Entonces, estamos hablando de un poder terrible de energía. Siguiente. Pero nos vamos a lo que venimos a hablar, la fisión nuclear, partir el átomo. ¿Cómo se parte el átomo? Se bombardea con un neutrón. El neutrón choca con el átomo y lo parte. No siempre en partes iguales, lo va a partir según el azar. Y va a producir otros elementos nuevos a partir del átomo madre, pero en esto va a liberar energía y va a liberar partículas también, que van a ir colisionando con otros átomos como una cadena de colisiones, una cadena de choques, de tal manera que la fisión nuclear empieza, casi es imparable si no se controla estos choques atómicos. Siguiente. ¿Qué es radiación? Siempre hablamos de radiación, ¿no? La radiación está fuerte, la radiación tal. La radiación vamos a entenderlo en términos simples. La radiación es energía que se mueve, así de simple. Es energía que se mueve. Aquí la luz es una energía que se mueve, por eso llega a todo lugar. Hay dos tipos de radiaciones, la radiación ionizante y la radiación no ionizante. La radiación no ionizante es una radiación que no tiene la suficiente potencia para desestabilizar el átomo. En cambio, la radiación ionizante sí tiene la suficiente potencia para desestabilizar el átomo, ya sea el núcleo atómico o los electrones del átomo. Siguiente. Y esta es la definición de radioactividad. ¿Qué es radioactividad? Simplemente es la descomposición espontánea de un átomo inestable para volverse en otro átomo estable. En la naturaleza existen átomos estables, eso quiere decir con electrones completos o con masa, el núcleo atómico completo. Pero existen otros elementos atómicos que tienen un exceso de masa, puede ser exceso de neutrones, o le va a faltar electrones. Entonces, esos átomos naturalmente se van descomponiendo hasta volverse en un átomo no peligroso. En la naturaleza tenemos muchos ejemplos de elementos naturales radioactivos, por ejemplo, el uranio, el radón. Tenemos elementos de carbón, de flúor radioactivos, pero la naturaleza es tan sabia que estos elementos radioactivos, como tienen que descomponerse en miles de años algunos, los esconde en la roca. Y ahí deja que se vayan descomponiendo y se vayan volviendo inofensivos. Siguiente. Cuando se libera radioactividad, estamos hablando ya de la radioactividad, tenemos estos tres elementos. Las partículas alfa, que son producto de una colisión en el núcleo atómico, y el núcleo se parte y queda un pedacito conformado por 2 protones y 2 neutrones. Eso es la partícula alfa, es un pedacito de núcleo. La radiación beta también es un pedacito de núcleo, es un electrón sueltito o un protón sueltito. Y hay otra energía, la radiación gamma. Esto es energía pura, ya no es materia.
simplemente por el hecho de haberse partido el átomo, se va a liberar una energía pura, la radiación gamma. Siguiente. Esta radiación gamma, por ejemplo, una vez liberado en un punto, digamos que aquí está una partícula radioactiva y se libera radiación gamma, esta radiación gamma puede recorrer casi 2 kilómetros por sí misma, ionizando todo lo que encuentra a su paso. Esta radiación gamma no puede ser detenida. Estas paredes se las pasa como si fuera nada. Para contener esta radiación gamma, estas paredes necesitarían ser por lo menos de 60 centímetros de espesor de concreto y tener una lámina de 2 centímetros de plomo para detener el paso de esta energía. Ahora hemos hablado de energía ionizante. Energía ionizante hemos dicho que es toda energía que afecta el átomo. Entonces, estas son energías ionizantes. Si nos llegan a atravesar, están afectando nuestros átomos y algo va a pasar en nuestro cuerpo o algo va a pasar en todos los átomos donde esté llegando esta energía ionizante. Siguiente. Las partículas alfa y beta pueden ser detenidas con nuestra piel porque es dura, está formado por tejido muerto en la superficie. La radiación gamma hemos dicho que no le detiene casi nada. Nuestro cuerpo es atravesado como si nada. Pero a pesar de que esta partícula es mucho más invasiva, las más peligrosas son estas otras, alfa y beta. ¿Por qué? No siempre tu cuerpo puede detener una partícula radioactiva. Mediante la ingestión puede posarse estos elementos radioactivos en un alimento o puedes respirar una partícula radioactiva, entonces mediante ingestión o respiración puede entrar dentro de tu cuerpo. Y ahí ya no tienes la protección de la capa externa de la piel dura. Entonces dentro de tu cuerpo va a ir ionizando. Eso quiere decir va a ir afectando a los átomos de tu cuerpo. Siguiente. Este es el famoso uranio, lo que se va a utilizar como combustible nuclear en el proyecto energético nuclear de Bolivia. Tenemos muchas variedades de uranio, pero dos son los que nos interesan: el uranio 238 y el uranio 235. El uranio 238 es el que se encuentra más abundantemente en la naturaleza. También va despidiendo energía radioactiva, energía ionizante, pero en su minería prácticamente no se informa a los mineros de esta situación. Por lo tanto, incluso los mineros tocan con su mano estos minerales. Ahora, el que interesa al gobierno y a los rusos, porque han firmado un contrato con los rusos, es esto. Este es el combustible nuclear, el uranio 235. Hemos dicho que varían en el número de neutrones, ¿no es cierto? Son isótopos, una misma familia. Cuando el uranio empieza a desintegrarse o a emitir la radioactividad para volverse un elemento no peligroso, va cambiando. Por ejemplo, de uranio 238 se va convirtiendo en torio. El torio se convierte en paladio, nuevamente en uranio, otra vuelta en otra variedad de torio, ¿no? En radio, en radón, en polonio, en astato. O sea, va convirtiéndose en muchos elementos, pero todos esos son radioactivos. Hasta llegar, el uranio se va a convertir en algunos miles de años en plomo, en una variedad de plomo que ya no es nociva. Siguiente. Ahora sí, ya hemos visto definiciones sencillas. Radiación, energía que se mueve. Radioactividad, desintegración. Un átomo se está deshaciendo
naturalmente para convertirse en algo no peligroso. Hemos visto que hay 3 tipos de radiaciones ionizantes que afectan el átomo: las partículas alfa, beta y la radiación gamma. Entonces vamos a entrar a ver qué significa el proyecto nuclear de Bolivia. Siguiente. Siguiente, hermano. Ya, esta es la maqueta que se ha presentado y se está construyendo ya en la actualidad en la ciudad del Alto, en el distrito 8 del Alto, en la zona llamada Parcopata. Se supone que tiene que construirse un centro grande donde va a ser, digamos, utilizado para cuestiones médicas, para investigaciones científicas y para producción de energía. Es un lugar, creo que 40 hectáreas, algo así. ¿No? Siguiente. Entonces, estas son las fases del proyecto nuclear de Bolivia. 1. El ciclotrón radiofarmacia, para cuestiones biomédicas y tratamiento y detección de cáncer y otras enfermedades. La segunda fase es la investigación y producción. Investigación y producción. La tercera fase del proyecto es la planta de irradiación. La cuarta fase es la producción de energía eléctrica nuclear. Y la quinta, aunque no lo digan, pero está asociado a todo el proyecto, es la minería del uranio. Que por los contratos hechos ya firmados con Rusia, todo esto se lo maneja en la modalidad de secreto de Estado. Eso quiere decir que el gobierno no está en la obligación de avisarnos cuánto de uranio se saca o se va a Rusia o se procesa en otras formas de elementos radioactivos. No está en la obligación de decir al pueblo. Además, como esto se trata de secreto de Estado, en caso de una fuga nuclear, tampoco está en la obligación de avisar al público de la fuga nuclear, ¿no? Porque es secreto de Estado. Siguiente. ¿Qué es un centro de investigación nuclear? Un centro de investigación nuclear es un lugar donde se va a hacer física teórica fundamentalmente. Se va a estudiar cómo se comportan las partículas atómicas cuando se les parte, cuando chocan entre ellas, cuando se añaden unas a otras partículas, se van modificando. Entonces, un centro de investigación nuclear va investigando ese aspecto, el comportamiento de las partículas. Y en esto también entra el estudio de la materia, energía, de la antimateria y la antienergía. También se va investigando la producción de nuevos elementos radioactivos que puedan ser de utilidad para la industria. Como aquí ven, nuevos combustibles nucleares, en diferentes ámbitos la aplicación puede darse. ¿La siguiente? Bueno, esta es la parte, digamos, también donde entran las universidades cuando se capacitan al personal, estudiantes de física, laboratorios de física, química, ¿no? Donde pueden ir capacitándose en esta área nuclear. Siguiente. ¿Qué condiciones tiene que haber? Porque estamos trabajando con elementos radioactivos. Aquí no podemos jugar. Por lo tanto, tenemos que tener ciertas medidas de seguridad. Aquí, la geología tiene que ser estable. No tiene que estar cercano a fallas geológicas. Recuerden Fukushima, en Japón. La mejor tecnología del mundo, pero contamina terriblemente el océano, no por fallas humanas, sino por catástrofes naturales, un terremoto. Por eso no tiene que haber fallas geológicas en el área
donde se instale este centro de investigación. Ahora, tiene que haber un cuerpo cercano de agua, porque el agua sirve para atrapar los neutrones sueltos para que la reacción de fisión nuclear no sea incontrolable. El agua detiene eso. Hemos visto que el agua tiene un hidrógeno, ¿no es cierto? Un hidrógeno que no tiene neutrones. Como no tiene neutrones, el agua puede atrapar neutrones. Pero el agua, al atrapar neutrones, se vuelve tritio, se vuelve agua radioactiva, que hay que desechar. Por eso dice aquí que necesitamos agua para moderar, quiere decir para atrapar neutrones, para refrigerar, porque se va a producir una enorme cantidad de calor. Entonces hay que parar el calor, porque si no paramos el calor, el combustible nuclear que está encerrado en unas cápsulas metálicas se puede fundir. Por lo tanto, la reacción de fisión nuclear sería incontrolable. Y tenemos que tener un cuerpo cercano de agua, ¿para qué? Para botar las aguas radioactivas, que se cambian periódicamente, según el uso también que se le da al reactor nuclear. Si es un uso continuo, como en una planta nuclear, entonces diariamente se tiene que cambiar de agua. Tiene que estar alejado de los centros poblados. Pero extrañamente el proyecto nuclear está en plena Ciudad del Alto. Además, en la zona de Parcopata, la siguiente, están atravesando dos fallas geológicas cerca de Parcopata. Está en medio de dos fallas geológicas. Además, Parcopata, los que conocen, está entre Sencata y Camino a Viacha, no tiene ríos, no tiene agua. Entonces, ¿qué se está haciendo en la actualidad? Se está cavando pozos para sacar agua subterránea y utilizar eso para enfriar el futuro reactor nuclear, que ya ha sido comprado por el gobierno. Pero ¿dónde vamos a botar el agua? Ese es el problema. Como no hay ríos, ¿dónde botamos? El único punto donde podemos botar de la Ciudad del Alto es a la planta de purificación de agua de Puchucollo. Pero la planta de purificación de Puchucollo no purifica nada. Solamente es una planta primitiva, porque Bolivia no tiene mucha tecnología. Entonces es una planta primitiva donde solamente se separan líquidos de sólidos, nada más. Y el resto del agua de Puchucollo se lo bota directamente hacia el río Catari, y del río Catari llega al lago Titicaca. ¿No? Siguiente. Entonces, cuando se hace un proyecto de gran envergadura y con consecuencias ambientales tremendas, hay que considerar no solamente el aspecto local, sino también el aspecto regional y macrorregional incluso. Porque por las escalas que se han tomado como estándares en Chernobyl, en un día de fuga nuclear, una nube radioactiva puede recorrer 1000 kilómetros. En un día de fuga nuclear, la nube radioactiva recorre 1000 kilómetros. Eso es tomando el estándar de Chernobyl. Entonces, por eso es que un proyecto nuclear no solamente hay que considerar a nivel local, qué va a pasar a nivel del Alto en caso de una fuga, digamos, sino qué va a pasar en la región y qué va a pasar en la macrorregión, ¿no? Aquí vemos la planta de Puchucollo, es esto, una imagen satelital. Estos coloreados azules son los canales que desembocan directamente en un río. Este río se va a conectar más allá hacia el río Catari. ¿No? Siguiente. Entonces ahí tenemos un esquema, ¿no? Esto es Viacha, El Alto, Laja, está más o menos al medio, ¿no? Parcopata. Entonces, fíjense, el único destino del agua radioactiva es el lago Titicaca. Entonces, esa situación no ha sido considerada por la población
Porque cuando se habla de estos temas nucleares, lamentablemente los técnicos del gobierno solamente han explicado los aspectos positivos. Y vamos a ver que los aspectos positivos son muy pocos en comparación con los riesgos que se puede generar con esto. Siguiente. Ahí está el famoso tritio. Hidrógeno que ha captado 2 neutrones. Eso quiere decir que este hidrógeno tiene 2 neutrones en exceso. Y como naturalmente no tiene que tener neutrones, entonces este tritio va a tratar de liberar sus neutrones. Y al liberar sus neutrones va a emitir la radioactividad, ¿no? El agua se convierte en radioactiva. Siguiente. Perdón, la anterior. Y el tiempo total de vida del tritio radioactivo, si es que logra llegar al lago Titicaca, es de 50 años. O sea, durante 50 años el tritio va emitiendo radioactividad y afectando con su energía ionizante a todo lo que le toque, ¿no? Ese es el tiempo de vida, 50 años. Siguiente. Ahora, vamos a entrar a la primera fase del proyecto, el ciclotrón radiofarmacia, porque el gobierno está vendiendo este proyecto a la ciudadanía precisamente con este ciclotrón, porque dice va a curar el cáncer, vamos a hacer tratamientos contra el cáncer, etc. Esto es, digamos, el marketing para que la población acepte el proyecto nuclear. Pero el ciclotrón nada tiene que ver con un reactor nuclear. El ciclotrón es otra cosa. El ciclotrón no utiliza material radioactivo. Por lo tanto, es una falsedad que se asocie en el proyecto nuclear general el ciclotrón radiofarmacia con el reactor nuclear. Siguiente. Entonces, ¿qué utiliza el ciclotrón? El ciclotrón es un aparato, siguiente, por favor. Este es un ciclotrón más pequeño, aquel es un ciclotrón, la siguiente imagen es un ciclotrón industrial, pero es un aparato, digamos así, medio circular, donde se va a hacer girar un protón. Se va a hacer girar un protón a tanta velocidad, y ese protón que ha adquirido una velocidad casi similar a la de la luz, se le va a atrapar en un canal mediante cambios de magnetismo, diferencia de potencial se llama técnicamente, se le va a capturar y este protón que está yendo a tanta velocidad va a chocar con un elemento no radioactivo, un elemento que naturalmente no es radioactivo. Entonces choca con esto y desestabiliza de tal manera el átomo que este átomo que no era radioactivo se va a volver por un momento radioactivo. Pero como no es radioactivo naturalmente, su tiempo de vida es muy limitado, desde minutitos hasta 1 o 2 horas, digamos, ¿no? Porque no es radioactivo naturalmente. ¿Qué utiliza este ciclotrón? Utiliza simplemente gas de hidrógeno. Al medio de esto hay una fuente de gas de hidrógeno. Este gas se hace una electrólisis de este gas y se separa electrones y protones. Como es tan simple este átomo, solo tiene electrón y protón, se separa ambos y se recupera el protón. Este protón hemos dicho que se lo hace girar tan rápidamente que se lo hace colisionar a un elemento no radioactivo para que se vuelva momentáneamente radioactivo. Es tanta la fuerza de choque atómico que aparte de desestabilizar el átomo, se lo va a desestabilizar a nivel tan íntimo que van a salir lo que son las antipartículas. Eso quiere decir que aquí estamos jugando con elementos más fuertes todavía. ¿Y qué se llaman estas antipartículas que nos van a servir para rastrear
cánceres, tumores, todo eso en el cuerpo, se llaman positrones, ¿no? Entonces, asociado a esto tenemos como una especie de escáner, ¿no? que detecta estos positrones. Estos positrones, como son energía pura, cuando se choca con es una antipartícula, cuando se choca con el electrón, positrón, electrón chocan, va a producir una energía. Esta energía es la que va a captar el escáner. Siguiente. Entonces aquí vamos a obtener principalmente rastreadores, elementos de rastreo. Estos elementos radioactivos los vamos a mezclar con algunas sustancias químicas que absorbe el cuerpo. Entonces, generalmente, digamos, para el caso del cerebro, queremos ver si hay algún problema en el cerebro, vamos a mezclarlo con glucosa, ¿no? Vamos a preparar un mezclado de este elemento radioactivo con glucosa, vamos a inyectar en el cuerpo del paciente. El paciente va a empezar a absorber la glucosa, en el cerebro fundamentalmente se absorbe, y el cerebro, digamos así entre comillas, es como si se coloreara. Entonces, este escáner va a captar eso y vamos a tener imágenes muy claras de lo que ocurre dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, sirve para eso. No sirve para cura realmente contra el cáncer, porque curar el cáncer depende de otros factores, principalmente de la contaminación atmosférica. Pero fundamentalmente este ciclotrón sirve para rastrear problemas de este tipo. Y otros problemas, también el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? En el cerebro. Siguiente. Entonces aquí lo que hemos dicho, ¿no? Se van formando elementos radioactivos, el flúor 18, nitrógeno 13, ¿no? Carbono 14, carbono 11, y se van a ir aplicando en diferentes cosas. Por ejemplo, el carbono 14 utilizamos para cuestiones de dataciones geológicas o arqueológicas, perdón, ¿no? Arqueológicas, en materiales orgánicos, ¿no? Entonces, ¿por qué los países se interesan en tener un ciclotrón? Fundamentalmente por estos elementos, porque obviamente entra en la industria farmacéutica, ¿no? Actualmente es un gran negocio esto del tecnesio, ¿no? Es muy requerido este elemento porque nos sirve para rastrear problemas de cáncer en los huesos, fundamentalmente. Siguiente. Esta es la otra fase. Hemos visto que el otro no necesita el reactor nuclear, para nada. Tampoco necesita el uranio ni nada de eso. En esta fase sí se necesita el reactor nuclear. Es la investigación y producción. Aquí vamos a ver qué elementos nuevos radioactivos podemos producir. Aquí vamos a hacer un poco de física teórica, química nuclear. Siguiente. No, aquí vamos a ver, digamos, la relación entre fuerzas de materia, antimateria, energía, antienergía. Son, digamos, cuestiones muy físicas. Siguiente. Ya. Entonces, en este centro de investigación y producción, en esta segunda fase, vamos a producir elementos radioactivos para diferentes aplicaciones. Siguiente. Las aplicaciones van a ser fundamentalmente como rastreadores. Van a ir rastreando. Por ejemplo, se va a utilizar en geología, en hidrología. En hidrología, por ejemplo, ponemos un elemento radioactivo en el inicio de un curso de agua y vamos a ver por dónde se disemina, ¿no?, el elemento radioactivo. Eso, estamos siguiendo el curso del agua. Esto lo vamos a detectar mediante satélites. Entonces, tienen numerosas aplicaciones, como ahí leen, y uno podría decir, digamos,
El Aymara, como he escuchado los anteriores ponentes, se trata de buscar, digamos, la construcción de un nuevo Estado, Collasuyo, Tahuantinsuyo, llámese como quiera, pero ¿por qué no tener un poder similar? ¿No? ¿Por qué no tener el poder atómico, fabricarnos bombas atómicas y hacerle frente a los Estados Unidos, al imperialismo yanqui, o hacerle frente al imperialismo ruso, o al imperialismo chino, ¿no? Porque todos los imperialismos son terribles, ¿no? Aquí no nos vamos a confundir solamente con el imperialismo yanqui. Todo el mundo ataca el imperialismo yanqui. Pero sabemos que muchas de las desgracias de este mundo también han sido por el juego entre el imperialismo yanqui y el imperialismo ruso. Y ahora entra en escena el imperialismo chino, ¿no? Sí, ahora vamos a ver, el tema energético es importante, ¿no? Pero ustedes tienen que evaluar siempre beneficios y riesgos. Siguiente. En el Centro de Investigación Nuclear, cuando se produzcan estos trazadores, prácticamente no son nada, ¿no? Para la física teórica no significan nada estos trazadores radioactivos. ¿A qué les interesa a los rusos realmente? Son estos: producción de nuevos combustibles, producción de nuevos blindajes para sus naves espaciales, producción de nuevos blindajes para sus armamentos. Los elementos radioactivos son mucho más duros que los elementos normales. Incluso en la actualidad ya están utilizando blindajes de tanques con elementos radioactivos, ¿no? Entonces, se utilizan en estos aspectos, en la cosmonáutica, en el aspecto bélico, pero Bolivia no tiene nada de esto. Por lo tanto, todo lo que se produzca no se va a aplicar aquí en Bolivia. Estos nuevos descubrimientos se lo llevarán seguramente a Rusia, ¿no? Siguiente. ¿Qué es un reactor de investigación? Siguiente. 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 Ya. Un reactor de investigación es un reactor de no mucha potencia, pero ¿para qué nos sirve este reactor de investigación? Para producir neutrones. ¿Para qué usamos los neutrones? Para partir otros átomos. Para eso utilizamos. Entonces, básicamente un reactor de investigación es una fuente de neutrones. Pero, como está produciendo neutrones por fisión nuclear, se está calentando también, está liberando energía calórica, calor. El 85% de la energía liberada es calor. El 15% son energías ionizantes, quiere decir alfa, beta, gamma, todo eso, ¿no? Imagínense, el 85% es calor, por eso hay que controlar el calor. Siguiente. Este es un modelo, siguiente. Este es el reactor que se piensa traer, este es el modelo que se piensa construir en Bolivia. Un reactor en piscina. En términos técnicos se llaman reactores Triga. Entonces, esta piscina más o menos tiene estas dimensiones: 5 por 10 por 14, o sea 5 por 10 y 14 metros de profundidad. Estamos hablando de una utilización de 700,000 litros de agua mínimamente. Ahora, esto puede crecer mucho más porque se supone que este reactor, según el gobierno, tiene que ser el más grande de Sudamérica. Pero aparte, al principio, no tenía que ser esto planta nuclear, no teníamos que producir electricidad, pero de repente dicen, vamos a producir electricidad. Por lo tanto, ya no se trata pues de cualquier reactor nuclear, sino es un reactor de potencia convencional.
Un reactor de potencia convencional en la actualidad tiene el equivalente en poder explosivo de 100 veces la bomba atómica de Hiroshima. Ese es el poder atómico de un reactor de potencia actual. Por ejemplo, para la bomba atómica, más o menos el equivalente, utilizaron plutonio, pero más o menos el equivalente era de 4 kilogramos de uranio 235. Estos reactores de potencia incluso utilizan más de 400 kilos de uranio 235. Esa es su capacidad, si son grandes. Siguiente. Esta es la infraestructura, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ahí ven un color azulado, ¿no es cierto? Azul, brilloso. Esto es cuando el agua se vuelve radioactiva. Siguiente. Este es el famoso núcleo del reactor nuclear. En estos pellets son unas cositas así pequeñitas, ¿no? 8 milímetros por 10 milímetros, 1 centímetro por 1 casi, ¿no? Chiquititos. Ahí está contenido el uranio 235. Estos se ponen en estas barras, ¿no? Entonces, dependiendo la potencia del reactor, están siempre por sobre los 100 kilogramos de uranio 235. Siguiente. Esto es lo que les decía, ¿no? El agua azulada, el efecto Cherenkov. Este efecto Cherenkov es cuando el hidrógeno del agua ha absorbido 2 neutrones y se ha vuelto tritio. Eso quiere decir que se ha vuelto agua radioactiva. No, no existe. Simplemente tiene que decaer naturalmente. Y en este caso el tritio, hemos dicho, dura 50 años en decaer. O si no lo vamos a botar al lago Titicaca, habría que almacenar en algún lugar, pero imagínense almacenar 700.000 litros, después 700.000 y cada vez 700.000. Ahora, en el caso de un centro de investigación nuclear, semanalmente tiene que cambiarse del agua. Pero, como esto va a ser productor de energía nuclear también, tiene que cambiarse cada día, ¿no? Ahora, no sé si en Parcopata los pozos subterráneos abastecerán de esa cantidad de agua, ¿no? Porque es un poco loco cuando uno ve el lugar, es seco, totalmente seco, ¿no? Siguiente. Esto más o menos es, ¿no?, un ejemplo de cómo el agua va atrapando neutrones. El agua también enfría, hemos dicho, el reactor. Siguiente. Ahora, viene la planta, en la tercera fase. Han dicho, especialmente en el campo, las Bartolinas, los ponchos rojos, están felices porque dicen, vamos a tener semillas sanas, libres de parásitos. Vamos a traer semillas y vamos a irradiar para que matemos todos los parásitos, virus, bacterias, todo, ¿no? Y las Bartolinas, por ejemplo, yo he escuchado sus discursos, apoyan este proyecto de la planta de irradiación. Eso quiere decir que con material radioactivo, generalmente se utiliza el cobalto 60, productor de radiación gamma, se va a producir, se va a irradiar las semillas, frutas, carnes, todo eso, ¿no?, para liberar de todos los bichos que pudiera contener, ya sean virus, bacterias, parásitos, insectos, etc., ¿no? Siguiente. ¿No? Entonces, siguiente, ya hemos hablado de eso. Pero algo tiene que causar dentro de, si mata a las bacterias, a los virus, a los parásitos, si los mata, quiere decir que algo tiene que producir dentro de la fruta. Algo tiene que producir dentro de las carnes, de las semillas, algo tiene que pasar. No puede ser que mate lo de adentro, de afuera, y esté intacto lo de adentro. Hemos dicho que la radiación gamma atraviesa, ¿no es cierto? Siguiente. 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 Eso no fue eso.
Entonces va a causar daños en todo nivel, en el material nutritivo de los vegetales o de las carnes que se van a irradiar. Siguiente. Ya. Efectos sobre los azúcares. Las frutas, las verduras tienen azúcares. Ya, vamos a liberar de parásitos. Pero, ¿qué está pasando dentro de la estructura molecular de la fruta, de las verduras? Se van a degradar almidones, celulosa, se van a modificar las estructuras moleculares, se van a romper moléculas y se van a unir de otra forma. Entonces, ¿qué va en la fruta? ¿Qué se va a producir? Formación de formaldehído. ¿Qué es el formaldehído? Es conocido comercialmente como formol. ¿Qué pasa si ustedes se toman formol? ¿Para qué sirve el formol? Para fijar los cadáveres. Mata, ¿no es cierto? La célula la vuelve, la momifica. Esto se produce dentro de la fruta o de la verdura, formol. Pero claro, uno no se da cuenta y se lo come, ¿no? Como creo que han hecho, ¿no? Los rusos creo que le han invitado a Choquehuanca un plátano irradiado, ¿no es cierto? Y Choquehuanca comía el plátano irradiado y decía que es sabroso y toda esa situación. Pero como no tiene los elementos biológicos moleculares, no sabe qué es lo que estaba comiendo, ¿no? Siguiente. Siguiente. A nivel de las proteínas son fundamentales para la nutrición. ¿Qué es lo que pasa a nivel de las proteínas? Existen procesos de desaminación y descarboxilación. La proteína tiene dos partes, aminas, un grupo carboxilo, un grupo amino. De eso depende que sea proteína. Eso lo modifica. Por lo tanto, siguiente. Se van a formar conglomerados de aminoácidos que no va a poder digerir el cuerpo humano. No digiere. Comes al baño, porque no se absorbe. Y algunos van a quedar, pero ya no como proteínas, sino como aminoácidos sueltos, rotos. Siguiente. Este es el grupo amino carboxilo. Bueno, ya no vamos a redundar mucho. Son los aminoácidos que se van a modificar. Esto es lo que nos nutre a nosotros, ¿no? Siguiente. ¿Qué pasa en las grasas? Las grasas también se van a modificar. Se van a romper enlaces y se van a formar aldehídos, ésteres, cetonas, que son elementos tóxicos para la salud. Siguiente. En las vitaminas. Vas a comer una fruta, una manzana, un plátano por vitamina, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Se inactiva inmediatamente la vitamina C, las vitaminas B, la vitamina A, E y los componentes básicos como son los carotenoides para formar otras vitaminas. Se inactivan inmediatamente. Quiere decir que comes corcho. Siguiente. Siguiente. Ahora, la planta nuclear. La planta nuclear tiene que ser bien cuidada porque no puede calentar. Tiene que ser enfriado constantemente. El problema de Chernobyl ha sido un error humano. Han dejado calentar mucho, se ha fundido parte de esas vasitas metálicas donde está el uranio y la reacción de fisión ha sido tan incontrolable que ese pedacito ha reventado y ha sido suficiente para abrir un boquete en el búnker donde estaba contenido. Su poder es tremendo, ¿no? Siguiente. La minería del uranio. Siguiente. La minería del uranio es una minería altamente destructiva. Como el uranio es escaso en la naturaleza, para obtener 1 kilo de uranio en bruto se necesita desmontar 1 tonelada de roca por 1 kilo de uranio. Pero en ese kilo de uranio, el combustible nuclear que nos importa, el uranio 235, solamente se encuentra en una proporción del 0,72%. Siguiente.
Por lo tanto, para obtener 1 kilo de uranio que sea combustible nuclear, el uranio 235, se necesita demoler, hacerlo polvo, 138 toneladas de roca por 1 kilo de uranio. Ahora, aquí se está hablando temas indígenas. Seguramente ustedes están bien compenetrados con lo que son sus uyuiris, ¿no? Sus protectores, achachilas, ahuichas, todo eso. El Illimani, porque yo participé en la caminata de inspección junto a Comibol, todo el Illimani está concesionado a 5 empresas mineras chinas para la extracción de uranio. Solo que ahorita están en la fase de montaje, digamos, de sus campamentos, de inspeccionar dónde van a ser sus campamentos, eso. Pero ya están operando en extracción de minerales a través de las cooperativas bolivianas que existen en el sector, ¿no? Imagínense, si 138 toneladas por 1 kilo de uranio, el reactor nuclear más grande de Sudamérica utilizará más de 400 kilos de uranio. ¿Cuánto tiempo puede durar el Illimani o la Ahuiche Illimani? ¿No? Siguiente. 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 Ya. Estamos finalizando ya. Les voy a pedir un poquito de paciencia. El problema de todo esto no es tanto la aplicación. Podemos tener, digamos, aplicaciones, medidas de seguridad, todo eso. Pero siempre existe el riesgo de una fuga. En todo el mundo siempre se han dado fugas nucleares. El problema es que si escapara el uranio 235 a la naturaleza, el tiempo de vida total del uranio 235 es de 4.000 millones de años. Durante 4.000 millones de años, el Alto sería tierra inservible, incluyendo el lago, todo el área circundante. En Chernobyl utilizaban plutonio y otro elemento radioactivo que se derivaba del plutonio. El plutonio tiene un tiempo total de vida de 60.000 años. Lo de Chernobyl no está acabado. Lo de Chernobyl, la Unión Europea ha destinado más de 2.000 millones de euros para contener la fuga radioactiva en la actualidad. En 1986 ocurrió el problema de Chernobyl. La fuga radioactiva ha sido tapada por un búnker de 66 metros de alto por 128 de largo. Después de 30 años la radioactividad sigue saliendo hacia la naturaleza. Entonces la Unión Europea va a tapar con otro búnker sobre el que ya existe de 118 metros de alto y más de 130 de largo, de 230 de largo. No se puede contener un elemento radioactivo una vez que está liberado en la naturaleza. Tiene que pasar los años que tenga que pasar hasta descomponerse naturalmente. No existe otro método. El suelo alrededor de Chernobyl es inservible. Siguiente. Entonces, esos son los tiempos de vida problemáticos. El plutonio que se va a producir como desecho del uranio, 60.000 años. El uranio mismo, 4.000 millones de años. Siguiente. Las contaminaciones, ¿no? Puedes contaminarte a nivel externo, a nivel interno. Siguiente. Se van a producir efectos a largo plazo, llamados estocásticos, o se van a producir efectos no estocásticos a corto plazo. Cuando son a largo plazo, siguiente, se van a producir mutaciones. Eso quiere decir que vas a tener cáncer de sangre, como la leucemia, siguiente, tumores de distintos tipos, esto es en el riñón, son tumores cancerosos, el riñón sano, riñón enfermo, siguiente. Una célula cancerosa más o menos es así, ¿no? Estas ramificaciones van a ir produciendo nuevos nódulos. Este es un hígado con cáncer, ¿no? Llagas producto de mutaciones.
Siguiente. El problema fundamental es que a largo plazo puedes no notar un efecto inmediato, pero a largo plazo, si es que ha afectado las células reproductoras, va a ocasionar mutaciones en las generaciones siguientes. Siguiente. Estas son algunas mutaciones producto de Fukushima. Conejos sin orejas, conejos con orejas, ¿no?, variadas, un sapo ahí arriba, una vaca. Siguiente. Las verduras mutadas, hay un feto mutado, una mariposa mutada. Siguiente. Siguiente. Estos son los efectos inmediatos. Quemaduras por radioactividad. ¿Qué es lo que causa fundamentalmente la radioactividad? Una vez que la radiación gamma nos atraviesa el cuerpo, lo que más se afecta son las neuronas. Por ejemplo, en la ciudad de Pripyat, que estaba cercano a la planta de Chernobyl, todos los niños ya nacidos de cualquier edad quedaron con retardo mental. Funde el cerebro inmediatamente, ¿no? Problemas de distintos tipos, ¿no?, cutáneos, oculares, etc. Siguiente. ¿Qué dosis es la peligrosa? La FAO, la OMS y otras instituciones que tienen que ver con energía nuclear nos dan una dosis umbral. Dicen, si pasan de esto es peligroso, pero eso es mentira. Cualquier dosis, por más pequeña que sea, causa ionización. Y si causa ionización, si es pequeña la dosis, tus células se van a reponer, pero se van a reponer en función de tu alimentación. Si estás bien alimentado, te vas a reponer. Si estás mal alimentado, entonces se afectará nomás la célula, ya no podrá reponerse. Y hay que considerar si en nuestro medio existe la alimentación adecuada o no. Siguiente. 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 ¿Cómo hace daño la radioactividad? Nuestro cuerpo está formado por agua, ¿no es cierto? 70% de agua más o menos. La radioactividad puede alterar el agua de nuestro cuerpo y producir radicales libres. Siguiente. ¿Qué se va a producir? El ion hidronio, que es el que es responsable de la degeneración de las células, y también se va a producir dentro del cuerpo el peróxido de hidrógeno, más conocido como agua oxigenada. ¿Qué pasa si en tu cuerpo se produce agua oxigenada dentro de tu cuerpo? ¿Te imaginas? Siguiente. 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 Este es un efecto más o menos, ¿no?, de lo que causa la radiación. Las flechitas como rayos, la radiación gamma, es el efecto Compton, se llama. Choca con un electrón, desestabiliza el átomo, le rompe el átomo, va a romper la cadena de átomos, ¿no?, y va a perder un poco de su energía, pero va a seguir rompiendo otros, y así, ¿no? Pero a la vez los electrones desestabilizados, por un electrón desestabilizado, ese electrón va a ir a romper 2 electrones. Esos 2 electrones van a romper 4. Esos 4 van a romper 8. Así, ¿no? Eso es lo que se llama la cascada electrónica. Siguiente. Siguiente. La célula, siguiente. Nosotros básicamente somos esto. Somos cadenas de carbón, hidrógeno, oxígeno, unidas a tanto nivel que parece que nos vemos sólidos. Lo que hace la radioactividad es atacar a nivel de estos enlaces. Rompe estos enlaces. Entonces, ¿qué quiere decir cuando te ataca la energía nuclear? Básicamente te deshace el cuerpo, porque estás rompiendo tus enlaces moleculares. Siguiente. ¿No? Siguiente. Siguiente. Estás rompiendo, ¿no?, a nivel de estructuras del DNA.
Siguiente. Los va transformando en otras cosas. Por ejemplo, ahí la adenina que está en nuestro ADN se lo va a poner en hipoxantina, en otra cosa ya. Por lo tanto, ¿qué cosa resultará pues tus hijos de esa modificación, ¿no? Siguiente. Siguiente. Son efectos de afectación de cerebro, ¿no? Quemaduras, esos de Hiroshima. Caída de cabello es algo normal, porque como te estás deshaciendo, se te cae pues la piel, el cabello, todo eso. Siguiente. Esto puede, de hecho, ¿no? Es un problema que tiene afectación en distintos niveles. A nivel económico, a nivel social, a nivel político. Es de una afectación mayor. Siguiente. Bien, para finalizar, solamente quiero mostrarles esto. Esta es la fuga de Fukushima. En Fukushima principalmente se ha liberado el cesio-137. Es un elemento radioactivo que tiene un tiempo de vida más o menos de casi 200 años. Fíjense, desde el Japón, el cesio se ha ido diseminando hasta la costa americana de Norteamérica. Fíjense eso, grábense eso en su mente. Siguiente. Estas son las corrientes marinas. Fíjense, el área coloreada con amarillo es la fuga de cesio-137 y por las corrientes marinas obviamente todo eso se ha diseminado en todo el océano. ¿Por qué no nos avisan los gobiernos que todo el océano está contaminado con radioactividad? Porque caería la industria pesquera y de derivados. Entonces prefieren salvar la economía a salvar a los humanos, que mueran nomás con cáncer, porque al final los humanos por lo menos se reproducen. Siguiente. Siguiente. Ahora, aquí viene. Fíjense. Aquí está Japón y todo esto estaba diseminado, ¿no es cierto? ¿Han visto? Y estas son las áreas de pesca de atún y sardina. Siguiente. ¿No? Ahí están las áreas de pesca de atún. Siguiente. De sardina. Fíjense, los puntos amarillos son los lugares donde se pesca sardina y justo está donde el área en la costa americana y japonesa. En Estados Unidos se ha encontrado atún radioactivo. Entonces, cuando nos ponemos a pensar realmente si necesitamos esta tecnología que ya está siendo abandonada, pero lo están agarrando algunos países por el poder bélico fundamentalmente, esto es lógico con la tendencia collana, aymara, quechua. Entonces, uno tiene que pensar, estos son los efectos, han visto también que hay aplicaciones. Ahora el pueblo tiene que decidir si le conviene o no le conviene. Gracias. Área de Pirata.